estar listos para decirle a Él: solo tú eres digno de recibir gloria y honra. A ti levanto mis manos, a ti te digo, Señor, solo tú eres digno. Recibir el honor.
Corría el año 1997 y nuestro país estaba en el ocaso del neoliberalismo. Se comenzaba a reflejar las primeras crisis sociales, pero aún estaba muy lejos el famoso 2001, que fue el final de un declive como nación. En medio de este contexto aparece una canción, un himno del rock nacional, compuesta por Alejandro Lerner. Su título, Volver a empezar. Seguro que muchos hemos cantado alguna vez esta canción, es una de esas que se la saben todos y que muy posiblemente la hemos aplicado a diferentes momentos de nuestra vida, momentos muy especiales. La hemos tomado para reconstruir una pareja, para intentar un nuevo negocio, para motivarte a salir a buscar trabajo, para proponerte arrancar otra carrera académica, para planificar la restauración de una relación, incluso para arrancar alguna dieta una vez más, o recuperar las ganas de vivir. La letra de esta canción fluctúa entre dos ideas. Por un lado, un presente negativo y por otro, un futuro posible. Dice la letra que pasa la vida y el tiempo, no se queda quieto, llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿Y en qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Quién me dará una mano cuando quiera despertar? Se fueron los aplausos y algunos recuerdos y el eco de la gloria duerme en un placar. Parece pesimista, melancólico el autor, triste, pero luego cambia el tono al decir, yo seguiré adelante, atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. Volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Esta idea motivadora, descontracturante, rupturista, no solo está en el arte, sino también en la Biblia. La diferencia es que en la Biblia no se trata como una decisión absolutamente humana, un esfuerzo de la voluntad humana, sino que se enseña como un deseo divino, como un desafío divino, un empuje divino al hombre para que siga adelante, para que vuelva a empezar. El Dios que tenemos es demasiado dinámico para estancarse en la vida, en la rutina, en la tradición o en la religiosidad. Este Dios se mueve en la historia incesantemente y pretende que los suyos le sigan el ritmo hacia justamente donde Él va. Esta idea es justamente el mensaje desafiante que Dios le da a Israel en el libro de Deuteronomio, o mejor llamado el libro de las palabras. De eso se trata el estudio que vamos a comenzar a partir de este domingo. Deuteronomio 1, a partir del versículo 6, lo dice con total claridad. Miren, cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Pónganse en marcha y diríjanse
a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas. Yo les he entregado esta tierra, adelante, tomen posesión de ella. Esta historia del pueblo de Israel, del Dios del pueblo de Israel, tiene 3 enseñanzas para nuestra vida, para saber cómo volver a empezar. En primer lugar, volver a empezar desde donde estamos. Volver a empezar desde donde nos encontramos. Los primeros 3 versículos de este capítulo, si ustedes lo quieren leer, nos va a relatar o nos va a describir con claridad el estado presente de ese pueblo. Primero va a descubrir el lugar geográfico donde estaban. Dice el texto que estaban en el desierto al este del Jordán. E incluso describe entre qué ciudades se encontraban en ese instante. Luego pasa a hablar del tiempo calendario en el que vivían. Dice el texto que era el día 1 del mes 11 del año 40. Y por último, describe el contexto histórico en el que se encontraban. Dice el texto, poco antes, Moisés había derrotado al rey de los amorreos. Estos datos no son anecdóticos, no son relleno, son trascendentes para comprender cómo estaban en el momento de volver a empezar. Hermanos míos, nosotros nos encontramos en un momento transversal de la historia, coyuntural de la historia, desde donde también tenemos que volver a empezar. Pero no podemos dar un paso sin entender primero estas 3 cosas. Primero, ¿dónde vivimos? Segundo, ¿en qué tiempos vivimos? Y tercero, ¿qué nos está rodeando? Llegar a entender esto nos va a dar un baño de realidad para entender dónde estamos parados. No podemos planificar, no podemos organizar ni avanzar sin comprender esto realmente. Por supuesto que hay lugares geográficos mejores para vivir esta pandemia, pero nos encontró acá. En nuestro caso, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata. Por supuesto que hubo y habrá mejores tiempos para transitar, pero nos encontró acá, hoy 7 de agosto del 2021. Por supuesto que hubo y habrá mejores contextos históricos para vivir, pero nos encontró acá en medio de esta pandemia con todas sus consecuencias para intentar luchar. Este es nuestro presente, difícil, complejo, inestable, pero desde aquí debemos arrancar, desde aquí debemos volver a empezar. La segunda cosa que nos enseña el texto es volver a empezar con los que somos. El verso 3 dice, Moisés les declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había ordenado. La gran pregunta es si estos israelitas eran exactamente los mismos que comenzaron su independencia 40 años atrás en Egipto. Y la respuesta obviamente es no.
Muchos no llegaron a la libertad, otros sí la consiguieron, pero perecieron en los primeros meses del desierto. Eran otros, eran diferentes, eran otro grupo, otra cantidad. Cuando comenzamos la pandemia, hablamos del primer llamado de Moisés para la liberación de ese pueblo. También caminamos con ellos los meses de transición y de salida de Egipto. Y llegamos también a ir aquellos pocos pasos que dieron por el desierto. Pero muchos quedaron en el camino, por razones obvias del esfuerzo y de la edad. Amigos, hermanos, nos miramos hoy entre nosotros, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestros trabajos, en nuestros barrios, y hay gente que ya no está. Pero independientemente o sobre eso, tenemos un llamado de volver a empezar. La vida sigue y quizás las ausencias en nuestras familias, en nuestra iglesia, sea algo que todavía duele, que todavía lo sentimos de forma muy, pero muy fuerte. No se trata de dar una vuelta de página y hacer como si nada pasó. Se trata de volver a empezar aún con aquellos que ya no están, llevándolos en el recuerdo vivo de nuestra memoria. Se trata de volver a comenzar por ellos que ya no están. Estoy seguro que ninguno quisiera que nos detuviéramos eternamente en el presente a pesar del dolor, sino que avanzáramos, que siguiéramos, porque el desafío es caminar con el dolor hacia donde tenemos que llegar. Aún con tristeza, seamos capaces, seamos fuertes para continuar. Entonces el texto nos habló de volver a empezar desde donde estamos, volver a empezar con los que somos y en último lugar, volver a empezar hacia donde íbamos. Ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas. Yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. Hermanos míos, los planes del Señor no han cambiado. Los planes de Dios no se han trastocado o transformado por lo que nos está pasando en esta realidad. Sus promesas, aún menos, siguen vigentes, siguen poderosas y siguen siendo las promesas de un Dios eterno que cumple a pesar de todo. Somos nosotros los que a veces retrasamos los procesos con nuestras decisiones equivocadas, con nuestras formas de vivir. Pero Dios todavía tiene en mente cosas hermosas que llenarán nuestra vida. Y que a veces incluso tiene que adaptarlas a nuestro factor humano, a nuestros tiempos, pero siguen allí. Siguen al alcance de la mano, siguen estando para volver a empezar. Para ellos, los israelitas, ese sueño de Dios, ese a dónde ir que estaban recuperando,
Era la tierra prometida a sus antepasados, un lugar ideal que estaba esperándolos hacía tiempo, pero que seguía allí para ellos. Apropiarse de esa bendición no sería fácil, ni gratis, ni sencillo, no sería un paseo, sería un esfuerzo, sería un sacrificio, pero posible y gratificante al final. Para nosotros, hermanos míos, los sueños de Dios para nuestra vida, los sueños que Él te mostró, las ideas que Él te mostró, siguen estando ahí para que las retomes y las hagas realidad. Ese llamado que vos recibiste de parte de Dios no se puede postergar indefinidamente, poniendo excusas de todo tipo, poniendo diferentes razones que ahora la pandemia se ha encargado de darnos muchas más para no continuar lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Como iglesia, también estamos en la misma coyuntura de volver a empezar, de volver a tomar el camino en el que íbamos, volver a servir a quien servíamos, volver a amar a quien amábamos, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra voluntad. Habíamos puesto como proa, como propósito, el amor por su presencia. Experimentar la presencia de Dios de modo personal, familiar y congregacional para compartirla de forma viva con los demás. Ese rumbo espiritual no ha cambiado. Ese rumbo espiritual es el que debemos retomar. Es el camino que debemos andar, que habíamos encontrado y que de diferentes maneras tuvimos que silenciarlo para vivirlo de forma muy íntima, muy solitaria quizás, pero hoy tenemos la oportunidad de volver a empezar. Muchas de nuestras vidas durante este tiempo entraron en un estado de hibernación muy peligrosa. Ese estado de hibernación se puede ver, y siempre lo hemos asociado mucho, al reino animal, y lo hemos relacionado mucho fundamentalmente con los osos, que es lo que todos conocemos. En el caso de estos animales, es la disminución general de las funciones metabólicas y la temperatura corporal durante todas las estaciones de frío. Lo asombroso es que fisiológicamente no les afecta, no les trae problemas de salud, no les acarrea ninguna dificultad porque su cuerpo se adapta a ese estado tan especial. Pero dicen los científicos que los seres humanos no podríamos entrar en el mismo estado, porque eso nos traería tremendos problemas de diabetes, de obesidad, de pérdida de masa ósea, de músculos atrofiados durante tantos meses de estar quietos. Los humanos no estamos para eso. Y los humanos con vida espiritual tampoco. Durante todo este tiempo hemos estado muchos en un estado de stand-by. Pero no porque quisimos, sino porque tuvimos que hacerlo. Hermanos míos, amigos, iglesia,
Este es el momento de despertar. Este es el momento de despabilarnos. Este es el momento de levantarnos, de tomar el camino que veníamos tomando en la voluntad de Dios. Volver a empezar. Perdimos la posibilidad de congregarnos, de ser ministros de Él, de servir a quienes lo necesitan, de viajar llevando la palabra. Hoy tenemos la oportunidad de volver a empezar, con todos los cuidados necesarios y posibles que no debemos abandonar. Pero es el tiempo de despertar y de volver a vivir nuestra vida espiritual a pleno. No estamos hechos para hibernar espiritualmente mucho tiempo más. Hoy las cosas, hermanos míos, nos van dando la posibilidad de desarrollarnos nuevamente, de desarrollarnos en lo personal, en lo familiar, también en lo congregacional. Toda nuestra vida tiene que salir de este otoño, de este invierno emocional y florecer y volver a pasar, repito, con todos los cuidados necesarios. Pero es el momento de ponernos en marcha, de no dar más vueltas y dirigirnos hacia la voluntad de Dios, de caminar hacia lo que Él tiene para nuestras vidas. Quizás muchos les cueste volver al ritmo, al compromiso espiritual, al desarrollo de sus vidas. Bueno, quienes hemos tomado el deseo y el desafío de Dios, tenemos que irlos a buscar. Tenemos que fortalecer a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros amigos, levantarlos, alentarlos y mostrarles que hay mucho todavía, hay mucho por vivir, por ganar. Que Dios nos ayude. Este es un día nuevo en el que podemos volver a empezar. Que Dios te bendiga y nos ayude a vivirlo de verdad. Milagroso Señor.
Señor, tú